Hola mis queridos amigos y hermanos, espero que se encuentren sumamente bien. Teníamos un poquito de tiempo que no hacíamos un videíto hablando de la palabra de nuestro Dios, pero aquí estamos nuevamente porque es algo que no se puede detener. Tenemos que continuar predicando el Evangelio en todo momento y hablando de la grandeza del Señor que es incomparable. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que hace un tiempecito estuvimos hablando en nuestra congregación y es el tema de la herencia. Básicamente, herencia es cuando una persona fallece y todos sus bienes, todas las propiedades, posesiones que pudiera tener en vida, pues pasan a manos de sus sucesores o herederos. Y por lo general, las personas que lo heredan o suceden son los descendientes, hijos y demás. Hoy te quiero hablar de otra herencia, ya que la herencia de la cual estamos acostumbrados a escuchar son bienes materiales que perecen, que se gastan, que pasan de una mano a otra, pero existe otra herencia, la cual nos es reservada y que es bastante distinta, y es de la cual te quiero hablar en el día de hoy. Puede que tenga algunas similitudes, pero vale la pena saber de esta herencia y también conocer cómo podemos adquirir esa herencia. Para esto vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, en su versículo 3 y 4. La palabra de Dios se lee bajo la unción del Trino Dios y dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de estas sus hermosas palabras. Como leímos acá, es una herencia, como le decía anteriormente, la herencia de la cual estamos acostumbrados a escuchar son bienes materiales que perecen, que se gastan, que se acaban. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esta herencia es indestructible, incontaminada. O sea, una herencia que es para siempre, es eterna y que siempre la podemos tener. Entonces, ¿qué herencia es esta que nos tiene reservada el Señor? Bueno, sabemos que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dio su vida para llevar nuestros pecados, ya que existía lo que era la ley, como estuvimos hablando en otras ocasiones, y la persona cuando cometía un hecho tenía que ofrecer sacrificios para poder ofrecer holocausto, ofrecer animales para que ese pecado pudiera ser perdonado. Sin embargo, Jesús vino y murió por todos nuestros pecados y de esta forma nos dio una herencia, nos prometió una herencia. Y como todos sabemos, para que pueda existir herencia tiene que haber una muerte, ¿verdad que sí? Entonces Jesús vino a morir por nosotros para prometernos, para darnos esa herencia. Por eso le decía que hay cosas similares, ya que hay requisitos, ¿verdad que sí?, para que pueda existir lo que es una herencia y para que se pueda recibir. Hay condiciones mediante las cuales se puede recibir esta herencia, como es la muerte, dijimos anteriormente, la muerte de esa persona para poder existir esta herencia o que se pueda recibir esta herencia, ¿verdad que sí? Vamos a ver lo que nos dice en Hebreos 9, 15 y 16. Y dice así:
Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo. Entonces aquí nos está hablando del primer pacto, ¿verdad? Y que el Señor vino para que podamos tener una redención, como establece su palabra, y que tiene que existir lo que es una muerte para que podamos recibir esa herencia. Entonces podríamos decir, ¿qué nos garantiza a nosotros que ciertamente existe una herencia y que vamos a recibir esa herencia? Bueno, lo primero es saber que Dios no es hombre para mentir, como dice su palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él nos prometió esa herencia, si en la palabra de Dios habla de una herencia, es porque realmente existe esa herencia y está para las personas a las cuales le fue prometida. Vamos a leer acá en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14, dice así: en Él, o sea, en Jesucristo, también ustedes, como oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces aquí nos está diciendo, eso es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Él está diciendo, como ustedes oyeron la palabra de Dios, la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, y lo creyeron, ¿verdad?, han recibido el Espíritu Santo, y esto es lo que garantiza que tenemos esa herencia. En otras traducciones nos habla de las arras del Espíritu, que es una garantía. Eso significa garantía. Entonces, la garantía que tenemos de que vamos a recibir esa herencia es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero también tenemos que cumplir con las condiciones necesarias para poder recibir esta herencia, como pasa secularmente. Hablando de una herencia normal, si se pudiera decir, ¿verdad? Tiene que haber una calidad, una vocación sucesoral para poder recibir una herencia, y eso debe ser demostrado, ¿verdad que sí? Entonces, no es distinto. Para recibir esta herencia, la palabra de Dios nos dice las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Y como dice aquí, creer en el evangelio, escuchar. La palabra de Dios viene por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, creer. Porque tenemos que creer que hay un Dios y tenemos que creerlo para poder recibir la garantía de esa herencia que es nuestra salvación mediante el Espíritu Santo, como nos habla la palabra de Dios. Pero a veces dudamos, hay personas que no creen. Y uno de los requisitos es creer en el Señor, creer que Él dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos, y que tenemos que llevar ese evangelio de salvación a aquellas personas que lo necesitan, y que el Señor también murió por ellas, porque el Señor murió por todos, para que todos pudiésemos recibir esa herencia. Entonces, otra característica que también tenemos que tener para poder recibir esa herencia. Para esto vamos a leer otra cita bíblica, que es Romanos
Si quieren pueden ir conmigo leyendo las citas bíblicas. Romanos 8, vamos a ver qué nos dice. En Romanos 8, en su versículo 14. Versículo 14 al 17. Esto es para ver por qué nosotros podemos recibir esa herencia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra calidad, nuestra vocación sucesoral para recibir esa herencia que el Señor nos prometió y que nos dio como garantía el Espíritu Santo? Romanos 8, 14 al 17 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que tenemos el Espíritu de Dios y ese Espíritu nos hace entender a nosotros que somos hijos de Dios porque el Señor nos adoptó, nos rescató de aquel lugar que estábamos, que no podíamos recibir esta salvación, que éramos indignos de recibir esta salvación y que estaba reservada para otras personas. El Señor nos dio, nos adoptó y nos dio el Espíritu para ser llamados hijos de Dios, mediante el cual clamamos Abba, Padre, como dice la palabra de Dios. Entonces, si somos hijos, también nos sigue diciendo la palabra, y si hijos, también herederos, porque todos los hijos heredan, y heredan en primer lugar. Si hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, lo que nos garantiza que tenemos una herencia es el Espíritu Santo. Y la vocación para recibir esa herencia es que el Señor nos adoptó como hijos suyos y por ende tenemos el derecho de recibir esa herencia. Bendito es el nombre de Dios. Pero ¿qué nos dice más adelante en el versículo 17, en su parte final? Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces sí quiero destacarlo un poquito, donde nos habla de sufrir. Otras traducciones dicen padecer. Debemos padecer conjuntamente con Él. Es decir, no es fácil ajustar la carne al espíritu. Y ese es uno de los padecimientos por los cuales debemos pasar. Tenemos que aguantar, tenemos que dar ejemplo de que somos hijos de Dios. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, imitadores de Cristo y hacer su voluntad. Pero a veces es difícil. Y esos son los padecimientos que tenemos que aprender a llevar, negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces hay muchas cosas que tenemos que padecer y solamente queremos recibir la gloria, recibir el beneficio, pero no queremos llevar esos padecimientos. No queremos resistir, pero tenemos que hacerlo, porque esa es una de las condiciones para nosotros poder recibir esa herencia, porque si no nos portamos como hijos, no podemos recibir esa herencia, porque está reservada para los hijos. Entonces, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, el ejemplo que demos a los demás, es lo que garantiza que somos hijos de Dios. A veces no es necesario que hablemos, sino que nuestro ejemplo predica por nosotros. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, también nos dice la palabra de Dios
en el mismo libro de Romanos, que estos padecimientos, escuchen bien, para que podamos estar motivados y estar dispuestos a sufrir un poco, nos dice que estos padecimientos presentes no se pueden comparar con la gloria venidera. Bendito es el nombre del Señor. Y le llama leve, esta leve tribulación momentánea que para nosotros es fuerte, pero comparado, no es que sea leve, sino que comparado con esa grandeza, esa gloria, esa redención tan perfecta, esta herencia incontaminada, indestructible que vamos a recibir, o sea, comparándolo, no es nada lo que estamos viviendo. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza, que aunque actualmente pasemos por cosas difíciles, pero tenemos una herencia reservada y tenemos que luchar por esa herencia. Y vemos que cuando muere un padre, los hijos inmediatamente están pensando qué es lo que van a recibir. Y si tienen que ir a los tribunales en conflictos, van y pelean lo que le corresponde. Entonces, si hay una herencia tan perfecta, tan incontaminada, que es para siempre, que no perece, ¿por qué no tenemos el mismo ánimo de pasar estas tribulaciones presentes para poder adquirir esta herencia? Porque no podemos pretender vivir una vida, ¿verdad?, agradando a la carne, no dando los frutos del Espíritu y después ser premiados. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que podamos recibir esta herencia. Una herencia que no es que nos la hemos ganado, ni que es por ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer. Porque nos dice en Tito 3, capítulo 3, versículo 7, que la recibimos por su gracia. Y en otra parte de la palabra de Dios nos dice, no por obras, para que ninguno se gloríe y diga, no, porque yo me lo merezco. Yo hice más que aquella persona para ganármelo. No, nada que nosotros pudiésemos hacer puede pagar una herencia, una salvación tan grande. Muchas personas entienden que no hay nada después de la muerte, pero yo entiendo que sí, porque la palabra de Dios dice que a los que están en Cristo, ¿verdad?, morir es ganancia. Y que no debemos temer a aquellas personas o a aquellos que puedan matar el cuerpo, sino a los que puedan matar el alma. Y hay una salvación y hay una herencia. Entonces entendemos que hay algo más allá y que tenemos que luchar por ese algo, por esa salvación que es incontaminada. Yo te invito en estos momentos a que tú analices tu vida y veas y observes si estás cumpliendo con esos requisitos, si estás dando ese ejemplo para ser llamado hijo de Dios y para que en un futuro puedas recibir esa herencia que el Señor ha prometido a sus hijos. Que tú analices esa parte de tu vida. Te invito a orar en estos momentos. Y si tú entiendes que hay algo en ti que debas sacar, que no debe estar ahí, que tú le pidas a Dios que te ayude, porque con nuestra fuerza no podemos. Somos débiles, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ora conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por estas palabras, Dios mío. Gracias porque tus palabras son eficaces para nuestras vidas, son eternas, son vidas, son puras, Padre Celestial. Y creemos en ti, Padre, creemos en tu salvación, creemos en esa herencia que tú nos has prometido, Padre Celestial. Te pedimos que sanes los corazones, mi Dios, todas las cosas negativas,
que tengas que sacar, Dios mío, en estos momentos de las personas que estén viendo este video. Dios mío, que tú estés tocando su vida. Padre, porque eres tú el que haces la obra. Yo no tengo nada que dar, pero tú sí, Padre Celestial. Obra en cada vida, Señor. Sana los corazones, Padre Celestial. Ayúdanos cada día a llevar nuestra cruz, a padecer, Dios mío, para poder recibir esa herencia, esa gloria que tú nos tienes, Padre Celestial. Sin ti no podemos. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Obra en nuestras vidas. Si alguno quiere recibirte en esta hora, Dios mío, que tú estés dispuesto, Dios mío, a entrar en su corazón. Estos favores te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video. Compártelo para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y no te decimos que lo compartas simplemente por compartirlo y porque nos vean ni nada por el estilo, sino que lo compartas para que más personas puedan escuchar y el Señor pueda seguir haciendo su obra y podamos continuar predicando la palabra de Dios, el evangelio de salvación y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque el Señor nos mandó a predicar su palabra y que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque hay una vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que estas palabras lleguen a tu corazón y sean de utilidad para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Dios te guarde.